Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 35. Explosión atronadora. Cintas y estrellas doradas colgaban de los abetos, que tenían más de 10 metros de altura, y cientos de velas flotaban en el aire, iluminando el espacio. Dumbledore, con un cómico sombrero navideño en la cabeza, se sentó al frente de la mesa con varios otros profesores, mirando a los estudiantes que habían llenado la mesa en ambos lados con una sonrisa en sus caras. Habéis ganado mucho este año, y espero que podáis ganar aún más el año que viene, pero claro, es hora de dejar que nuestros estómagos ganen. Levantó la copa con la sidra en la mano. ¡Feliz Navidad! Todos los estudiantes también levantaron el jugo de calabaza en sus manos. ¡Feliz Navidad! La temperatura exterior, bajo la noche, era baja, pero ninguno de los presentes sentía el más mínimo frío. No se sabía si la pasión de sus corazones expulsó el frío de sus cuerpos, o si las 12 hogueras que Hagrid había encendido alrededor de la larga mesa habían funcionado. Los rostros de los estudiantes se ruborizaron. George y Fred solían llevarme a robar la bebida de papá en casa, pero no bebí más de media botella, de hecho, no era buena en absoluto, pensé que sería mejor que el jugo de calabaza. Ron mordisqueaba una pata de pollo mientras parloteaba. Justin escuchaba con envidia mientras Ron se jactaba de sus gloriosas hazañas, pero Lavender destrozó todo el espectáculo con burla. Probablemente no sea porque la bebida no esté buena, ¿verdad? Es porque te emborrachaste fácilmente, ¿verdad? Ron, por supuesto, se justificó en voz alta en respuesta. Simplemente no me gusta el sabor del alcohol. Si realmente me gustara, aún sería capaz de atrapar la snitch dorada en mi escoba voladora después de beberme 10 botellas. Sus palabras jactanciosas llamaron la atención de Dumbledore, que estaba charlando con Flitwick en el frente, y dijo con un guiño: tal vez la próxima vez que me encuentre con tu madre y tu padre, debería hablar con ellos sobre la posibilidad de que te permitan mostrar semejante truco delante de todos, Ron. Todo el cuerpo de Ron tembló instantáneamente de miedo, sonrió con ironía y se rascó el cabello. La cerveza de mantequilla también es alcohol. Estoy hablando de cerveza de mantequilla, profesor. Un coro de risas estalló desde la larga mesa, y Fred sonrió con picardía mientras traía las 5 porciones extra grandes de cerveza de mantequilla directamente frente a la cara de Ron. ¿En serio, Ron? Si logras terminar esta cerveza de mantequilla, George y yo te daremos ese póster de los Chudley Cannons que tanto deseas. Ron hizo una mueca y apartó la cerveza de mantequilla que había traído sin siquiera pensarlo. No puedo comer nada más si lo bebo esta noche. El ambiente de esta cena navideña fue ciertamente relajado y agradable, y la comida en la larga mesa no se desperdició ni un ápice y finalmente se comió limpia. Cuando se acercaba la hora de las 11 p.m., los copos de nieve comenzaron a caer del cielo una vez más, y los estudiantes, que ya estaban llenos y cansados de jugar, regresaron a los cálidos confines del vagón. Jon y los otros 4 estudiantes de primer año no regresaron a sus dormitorios a dormir inmediatamente. Todavía son jóvenes cuando se trata de cocinar grandes porciones de cena, por lo que no participaron, pero no podían simplemente sentarse y disfrutar del trabajo de los demás, por lo que el trabajo de limpiar la mesa después de la cena quedó en sus manos. Mientras las velas que flotaban en el aire se apagaban gradualmente y el paisaje circundante se volvía gris, Justin eructó sosteniendo un plato vacío, todavía recordando el sabroso pudín de Navidad que se sirvió al final de la cena. Jon, sin embargo, por alguna razón, se había sentido inquieto desde que terminó la cena. Neville, que había vivido en el mismo dormitorio con él durante mucho tiempo, obviamente notó algo diferente en Jon y preguntó con sospecha: ¿qué sucede contigo? Jon frunció el ceño y miró a su alrededor. Después de 10 metros de distancia, no se podía ver nada en el denso bosque de abetos. La acumulación de nieve en las frondosas ramas de los árboles bloqueaba la mayor parte del cielo nocturno. Todo parecía normal, pero también revelaba un silencio inusual. Será mejor que nos movamos rápido, siempre siento que algo anda mal en este lugar.
Su voz no sonaba como si estuviera bromeando, y Ron y Justin, que al principio seguían bromeando, también se pusieron serios. Jon estaba muy perspectivo entre ellos. Las dos profesoras, Lily y McGonagall, ya habían subido al vagón para atender a los estudiantes que habían regresado a sus dormitorios. Flitwick, Slughorn, Dumbledore y varios de los estudiantes de último año se quedaron, retirando las diversas decoraciones que habían quedado en el claro y la basura del suelo. Jon y el resto recogieron la mayoría de los platos en la mesa larga cuando Slughorn estaba trabajando con un estudiante para eliminar el hechizo lanzado por Flitwick en el abeto. Parece que el manejo del estudiante no era hábil, y la vieja morsa les estaba mostrando cómo hacerlo. Las estrellas amarillas que brillaban en el abeto se apagaron lentamente, y Jon, que seguía a Neville y se preparaba para entrar en el vagón, echó una última mirada al claro. Y justo antes de que las estrellas centelleantes se apagaran por completo, vio a un hombre envuelto en la oscuridad detrás del árbol al lado de Slughorn y el chico mayor, usando una horrible máscara de metal que reflejaba débilmente la luz amarilla, mientras sostenía su varita hacia ellos. Maestro. A la izquierda. Bombardear. El sonido de la advertencia de Jon y el sonido del encantamiento recitado estuvieron separados por una mera fracción de segundo, perforando el silencio de la noche uno tras otro. La reacción de Slughorn fue incomparablemente rápida, y en el momento en que Jon gritó, ya había girado la cabeza para ver al hombre enmascarado que sin saberlo se había acercado a él. Debería haber tenido tiempo suficiente para esquivar o defenderse, pero cuando miró al estudiante superior desprevenido frente a él, tomó una decisión arriesgada en un abrir y cerrar de ojos. Slughorn no tuvo tiempo de recitar un hechizo, simplemente blandió su varita con fuerza. Luego usó su cuerpo regordete para bloquear al estudiante que le daba la espalda al asaltante. ¡Bum! El sonido de una explosión atronadora cambió por completo la tranquilidad del lugar. El fuego dorado envolvió directamente a Slughorn y al niño, innumerables partículas de tierra volaron por todo el cielo y llovieron en el espacio abierto. Dumbledore y Flitwick reaccionaron rápidamente, y cuando sonó la advertencia de Jon, ya tenían sus varitas en sus manos y apuntaban en dirección al hombre enmascarado. El tiempo se acababa, así que ambos no recitaron el encantamiento. Una llama roja dorada brotó de la punta de la varita de Dumbledore. Un rayo de fuego de color rojo cruzó instantáneamente todo el radio de 10 metros del espacio, y la luz del hechizo cubrió a Jon y a los otros que aún no habían entrado al vagón. Las llamas ascendentes no les hicieron sentir ninguna sensación de ardor. El hombre enmascarado que liberó el hechizo explosivo intentó agitar su varita nuevamente para evitar las llamas, pero ya era demasiado tarde para evitarlo, por lo que decidió interrumpir el hechizo y retirarse rápidamente. Y en ese momento, se escuchó un sonido como el de un látigo golpeando el aire, y el ensangrentado Slughorn tropezó y cayó frente a Jon con un estudiante. Capítulo 36. Segundo ataque nocturno. Jon entró en pánico y ayudó a Slughorn, que estaba cubierto de sangre, a ponerse de pie. Maestro. El rostro de la vieja morsa estaba pálido, visiblemente pálido por la pérdida de sangre, y sacó un frasco de poción del bolsillo de su túnica mientras agitaba la mano hacia Jon. No te preocupes, no moriré. En el último momento, cuando el encantamiento explosivo comenzó a funcionar, debido a la necesidad de proteger al estudiante frente a él, Slughorn solo tuvo tiempo de usar un encantamiento de escudo no verbal en el momento final. El efecto de un hechizo que fue lanzado en silencio y apresuradamente estaba destinado a ser disminuido, y aunque ese hechizo salvó la vida tanto de él como del estudiante, también privó a Slughorn de la capacidad de contraatacar, y solo pudo escapar al vagón bajo la cubierta de la magia lanzada por Dumbledore usando aparición. Lily y McGonagall, quienes originalmente habían entrado al vagón para calmar a los estudiantes, escucharon la conmoción y salieron corriendo del vagón. Vieron a Slughorn cubierto de sangre y bebiendo una poción reponedora de sangre, y también vieron a uno tras otro magos vestidos de negro con máscaras de metal sosteniendo una varita emergiendo del bosque al borde de las llamas carmesí. Estas personas obviamente no son aurores, incluso el actual Ministerio de Magia, que está bajo el control de Voldemort, nunca permitirá que los aurores que mantienen el orden en la comunidad mágica confronten al público con esta espantosa apariencia. En la manga izquierda de sus túnicas, hay un tatuaje de una serpiente envuelta en gas venenoso verde que pasa a través de un cráneo, lo que ha revelado la identidad de estas personas. Solo hay una organización en todo el mundo mágico que tiene derecho a bordar este símbolo llamado marca tenebrosa en su ropa. Mortífagos.
Una vez que ese hombre fue un fanático acérrimo, ahora está bajo su mando personal, con mucho más poder que las escoltas de magos conocidas como la Oficina de Aurores. Cuando vieron las máscaras de metal, quedó claro para todos los profesores de Hogwarts que este ataque era diferente de la última escaramuza. Las manos de Lily temblaban. Miró a todos los mortífagos envueltos en oscuridad, con los ojos llenos de odio inyectado en sangre. McGonagall, que sintió su cambio emocional, no pudo evitar fruncir el ceño y hablar. Lily, lleva ahora hacia adentro y cuida de, profesora. Pero interrumpió las palabras de McGonagall con los dientes apretados. Las miradas de Lily y McGonagall se encontraron, y no había manera de que ella pudiera ignorar las emociones que casi se desbordaban de ella. McGonagall suspiró mientras sostenía el brazo de Slughorn con Jon. Sé que nunca podrás dejarlo oír en tu corazón, yo iré a vigilar a los estudiantes, tú quédate aquí y ten cuidado. Lily sin la menor vacilación saltó del vagón, el frío viento de la noche con copos de nieve soplando en el dobladillo de su túnica. Mirando a los mortífagos enmascarados no muy lejos, habló con una voz aguda y resentida que atravesó el cielo nocturno. Severus. Snape. ¿Dónde está? Todos los mortífagos estaban en silencio, nadie le respondió, pero las puntas de las varitas de todos brillaron rojas. Petrifico totalus. Nadie usó la maldición asesina, o un hechizo similar al encantamiento explosivo, que tenía la posibilidad de causar la muerte, pero la vista de docenas de maldiciones de cuerpo entero disparándose al unísono aún era horrible. La llama carmesí sin extinguirse elevó, y cuando las densas maldiciones de cuerpo completo entraron en contacto con la llama, fue como si la nieve se encontrara con el fuego y se derritiera instantáneamente. A Lily no le importó si respondían, Snape es solo uno de sus mayores enemigos, y su ausencia no significa que hará la vista gorda ante el resto de los hombres de Voldemort. Estas personas no se atrevieron a matarla, pero Lily se atrevió a lanzarles golpes mortales. Bombardear. Este es casi con certeza el hechizo letal más poderoso y de mayor alcance entre todos los hechizos mágicos que un mago normal podría realizar. El primer mortífago no usó la maldición asesina y eligió el encantamiento explosivo, con la esperanza de cosechar 2 vidas con un solo hechizo. Originalmente era un genio de Gryffindor durante sus días escolares en Hogwarts, y aunque proviene de una educación mugle, fue favorecida por el director de Slytherin, Slughorn, debido a su excepcional talento mágico. Y en estos años de exilio, odio y sucesivos enfrentamientos con el Ministerio de Magia, permitieron que su fuerza aumentara a un ritmo más allá de la imaginación de la gente común. El alcance y el poder del encantamiento explosivo fueron mucho mayores que el encantamiento explosivo anterior, la explosión explotó en medio de la multitud de mortífagos. Numerosos escudos de luz transparentes teñidos por la luz del fuego se transformaron en un rojo dorado llameante, se escuchó el sonido como de un vidrio rompiéndose, y más de una docena de mortífagos que habían sido cubiertos con el encantamiento del escudo volaron. Los mortífagos comenzaron a dispersarse rápidamente, levantaron sus varitas para lidiar con las llamas carmesí conjuradas por Dumbledore, mientras disparaban hechizos a Billy y Flitwick. Al instante, una luz roja y verde brilló en este bosque originalmente blanco y negro. Dentro del vagón. Cuando McGonagall y Jon estaban ayudando a Slughorn a subir al vagón, Hagrid inmediatamente tiró de las riendas de los caballos del vagón, que habían estado estancados durante casi un día, y comenzaron a correr nuevamente. Después de llevar a Slughorn a la habitación del hospital del vagón, todos regresaron al gran salón. La vieja morsa no está en tan mal estado, tiene medios suficientes para cuidar de sus heridas mientras permanezca consciente y no hay necesidad de tener a alguien que lo cuide. McGonagall no olvidó que podría haber alguien del lado enemigo acechando dentro del vagón, y el ataque esa noche llevado a cabo por los mortífagos confirmó sus sospechas previas. Los movimientos del vagón de Hogwarts están completamente desprovistos de cualquier tipo de patrón, y aparecerían aleatoriamente en cualquier lugar, incluso Hagrid, que está conduciendo, no sabría necesariamente de antemano a dónde se dirigen realmente ese día, por lo que no sería posible saber su ubicación a menos que alguien hubiera estado entregando la ruta en tiempo real desde el interior del vagón. Si el ataque de la última noche pudiera explicarse como coincidencia y suerte, entonces el segundo ataque, apenas 3 meses después, jamás podría ser una coincidencia. Como medida de precaución, volvió a reunir a todos los estudiantes dentro del gran salón, donde ella personalmente montó guardia.
El alegre humor que los estudiantes tenían originalmente en Navidad se convirtió en miedo y pavor en este momento. Todos se acurrucaron dentro de sus sacos de dormir, muy pocas personas se durmieron, pero nadie hizo ningún ruido, solo se escuchaban los sollozos ocasionales de algunas chicas tímidas. Después de entrar al gran salón, Jon eligió una posición cercana a la puerta para dormir. Neville y el resto de ellos estaban confundidos por su comportamiento, porque la temperatura cerca de la puerta es la más baja de todo el salón, por lo que ningún estudiante eligió dormir allí. Pero Jon no les dio muchas explicaciones. Después de meterse en el saco de dormir que le había repartido la profesora McGonagall, mantuvo su cara hacia el lado de la puerta y esperó en silencio. El viento frío que entraba por la rendija de la puerta hacía volar el flequillo frente a la frente de Jon. Su rostro se sentía un poco entumecido, pero no tenía la menor intención de cambiar de lugar para dormir tranquilo. Sintió que podría ser posible que el propósito de esos mortífagos afuera no fuera en realidad retenerlos o matarlos, sino más bien era asegurar que el vagón estuviera en el estado actual. La gran mayoría de los profesores no están presentes, los estudiantes están reunidos y todo el vagón podría describirse como completamente vacío, a excepción del gran salón y la habitación del hospital. Capítulo 37. Las botitas. Da. Se escuchó un sonido muy suave, difícil de notar, pero Jon, cuyo oído izquierdo siempre estaba presionado contra el suelo a través de su saco de dormir debido a la paranoia, no pudo evitar tensar su cuerpo ante este sonido. Sabía que lo que había estado esperando estaba aquí. El sonido de pequeños pasos se acercaba desde lejos, y la persona que caminaba por el pasillo caminaba con pasos aparentemente cautelosos, sin atreverse a moverse demasiado rápido, avanzando paso a paso en el pasillo. Muy pronto, el sonido llegó a los oídos de Jon, contuvo la respiración y, a través del hueco en la parte inferior de la puerta de madera, vio un par de pequeñas botas de cuero gastadas. Las botas no eran muy grandes, obviamente no eran algo que un adulto pudiera usar, pero para el dueño que las usaba, parecían muy apropiadas, como si el dueño de los pies tuviera aproximadamente la misma edad que Jon y los demás. Jon se quedó paralizado un instante, pero no tuvo tiempo de reflexionar. Salió disparado de su saco de dormir, sin arriesgarse a abrir la puerta, y fue directo hacia la profesora McGonagall, que vigilaba en medio del gran salón. ¿Hay alguien ahí fuera, profesor? El rostro de la profesora McGonagall se puso más serio que nunca, y en lugar de expresar dudas sobre la afirmación de Jon, inmediatamente se levantó y caminó rápidamente hacia la gran puerta del salón y la abrió. En el momento en que miró hacia el largo pasillo, una puerta se cerró suavemente. La profesora McGonagall sacó su varita, no se giró y cerró lentamente la puerta del gran salón usando su mano libre detrás de su espalda. La luz en el largo pasillo no era exactamente brillante, pero era lo suficientemente clara para que ella notara que efectivamente alguien estaba allí justo ahora. Caminó hasta el lugar donde la figura había desaparecido, y hay varias puertas una al lado de la otra, y la profesora McGonagall no estaba segura de en qué habitación se escondía la persona, por lo que no entró a ciegas a buscar. Ahora Slughorn está herido, no es necesario mencionar el poder de batalla de Filch, y Hagrid debe vigilar de cerca el vagón en tal situación. Toda la fuerza protectora dentro del vagón es solo ella, por lo que si la batalla surge en el vagón, no es posible que tenga más energía para garantizar la seguridad de los estudiantes después. Sin la menor vacilación, la profesora McGonagall caminó rápidamente hasta el final del largo pasillo y llegó a la puerta de la oficina de Dumbledore. La puerta no estaba cerrada con llave, por lo que empujó la puerta directamente, la cual estaba totalmente desprovista de vida, a excepción de un fénix con plumas de colores brillantes parado en una percha dorada que miraba fijamente a McGonagall, quien empujó la puerta para abrirla. Fawkes, tienes que ir a la plaza y traer a Moody, Kingsley y la pandilla aquí pronto. Fawkes ladeó la cabeza, luego desplegó sus alas carmesí y un resplandor dorado de luz envolvió todo su cuerpo, después de lo cual desapareció de la oficina. El vagón estaba encantado con el mismo encantamiento antiaparición que el castillo de Hogwarts, y los magos no pueden aparecer directamente en el vagón. Solo se puede usar la habilidad del Fénix. Durante la espera, la profesora McGonagall permaneció de pie en el largo pasillo todo el tiempo, para asegurarse de que nadie hubiera salido de ninguna habitación. No tuvo que esperar tanto tiempo antes de que la misma luz dorada que Fawkes usó para irse iluminara todo el corredor, y el pájaro carmesí aterrizara con 7 u 8 personas, desde viejos magos físicamente lisiados hasta brujas jóvenes, juveniles y a la moda y magos de piel bronceada con miradas estoicas, y así sucesivamente.
¿Cuál es la situación, McGonagall? El ojo mágico falso de Moody siguió moviéndose en todas direcciones, y tan pronto como llegó al vagón comenzó a explorar el área circundante. McGonagall respiró profundamente y rápidamente explicó la situación actual. Nos encontramos con mortífagos, Dumbledore y los demás los están conteniendo, Slughorn estaba gravemente herido y yace en la habitación del hospital, pero ahora hay alguien del lado enemigo acechando dentro del vagón, y no tengo energía extra para registrar el vagón ya que tengo que cuidar a los estudiantes, así que necesito su ayuda. Moody sacó tranquilamente su varita y, a su lado, los 7 magos y magas que se habían reunido desde la plaza también colocaron sus varitas frente a sus cuerpos. Por supuesto, la última vez que ocurrió algo no pudimos venir porque estábamos ocupados en Finlandia debido a la tarea que nos encomendó Dumbledore, así que esta vez no nos perderemos nada. Hace mucho que no vuelvo, extraño mucho este lugar. La bruja descarada, con el pelo rizado color rosa chicle, respiró hondo desde la carreta con aire de disfrute. El mago masculino con aretes de oro y piel oscura advirtió desde su lado. No pienses que esto es una visita de regreso a la escuela. Tú también has pasado por algunas cosas, Tonks, así que mantente alerta y vigilante. Por supuesto que lo sé. Es una pena que Bill y los demás se quedaran en Finlandia y no regresaran. De lo contrario, estarían deseando venir. El líder, Moody, los miró con su ojo original. Dispérsense. Dejen de parlotear y revisen todas las habitaciones del vagón inmediatamente. Los magos de la Orden del Fénix comenzaron a dividirse hábilmente en grupos de 2 y comenzaron a revisar las habitaciones cuidadosamente, comenzando por las pocas habitaciones que McGonagall les había señalado. La mayoría de los estudiantes ya se habían quedado dormidos, por lo que no se vieron perturbados por este repentino acontecimiento en el vagón, y Ron todavía estaba pensando en el par de botas que acababa de ver a través de la grieta de la puerta. McGonagall no despertó a los otros jóvenes magos, y cuando regresó llevó a Ron directamente a un rincón desierto del gran salón a solas y preguntó en un tono solemne. Green, cuéntame todo lo que viste. Ron no dudó en contar lo que vio, junto con todas las especulaciones que acababa de pensar. Vi a alguien pasar por el hueco al final de la puerta, profesor, y no parecía un mago adulto, ya que llevaba unas botas pequeñas y gastadas, a menos que fuera alguien con la misma complexión que el profesor Flitwick. La frente de McGonagall se frunció mientras miraba los zapatos en los pies de Ron. ¿Esas botas coinciden con la talla de los zapatos que llevas puestos? Ron negó con la cabeza. Casi tan grandes como mis zapatos, pero parecen un poco más pequeños. Sus palabras hicieron que la profesora McGonagall fuera a comprobar primero el número de estudiantes de primer y segundo año en el gran salón, y después de asegurarse de que no faltaban personas, cayó en un momento de contemplación, y Ron, que estaba a su lado, se lo recordó suavemente en ese momento. Profesor, creo que esa persona puede no ser un estudiante, además, una persona con tal tamaño en el mundo mágico puede no necesitar ser un mago. McGonagall giró la cabeza bruscamente, con la mirada fija en Ron. Dime qué tienes en mente, Green. Por lo que he leído en la biblioteca, sé que ha habido muchas rebeliones de criaturas mágicas humanoides en el mundo mágico, profesor. Ron dijo con calma. Al igual que la rebelión de los duendes, los libros decían que generalmente son pequeños y delgados, y que usan un tipo de magia diferente a la de los magos. También hay elfos domésticos, un grupo de criaturas que siempre han servido como sirvientes de magos de sangre pura. Son leales a sus señores y también conocen la magia, pero lo más importante es que son pequeños, como los duendes. Capítulo 38. Sin dejar rastro. De hecho, no es difícil asociar las botas con goblins y elfos domésticos, aunque normalmente no las usen. La razón por la que McGonagall no pensó en ello en primer lugar fue que, bajo el gobierno de Voldemort, incluso los magos muggles tenían muchas dificultades para sobrevivir, sin mencionar a aquellas criaturas mágicas humanoides que siempre habían estado sujetas a discriminación incluso en el mundo mágico anterior. Aunque los duendes de Gringotts se vieron obligados a someterse a su gobierno bajo su gran poder, y la mayoría de los duendes vengativos actuaron como si nunca lo desafiaran, sin embargo, siempre habrá algunos marginados en una comunidad que pensarán de manera diferente y realmente servirán a Voldemort de todo corazón. Sin mencionar criaturas como los elfos domésticos, quienes desde la antigüedad siempre han sido las criaturas mágicas más oprimidas en el mundo mágico por los magos de sangre pura, y también las criaturas más patéticas que adoran el gobierno de los magos de sangre pura.
Los hombres de Voldemort naturalmente tienen un gran número de elfos domésticos que están dispuestos a escuchar sus órdenes obedientemente. Después de todo, sin duda es más rentable y seguro dejar que esas criaturas mágicas se infiltren en el vagón que los magos normales. Incluso si hay un accidente, no hay daños reales para el lado de Voldemort. Pero, al mismo tiempo, esto también implica un asunto increíblemente crítico. Jon miró a McGonagall, que se había levantado bruscamente de su silla en ese momento, y preguntó con cautela. También leí en el libro que el sistema mágico tanto de los goblins como de los elfos domésticos es diferente al de los magos, así que si realmente son ellos los que están en el vagón, ¿podrán atraer a más gente? McGonagall entendió lo que Jon estaba insinuando y negó con la cabeza firmemente. No habrá tal posibilidad. Al principio, cuando pusimos el encantamiento en este vagón, Dumbledore tuvo en cuenta la magia de los elfos domésticos y los duendes, bloqueó esta laguna. El único que puede entrar y salir de todo el vagón usando magia a voluntad es el Fénix de Dumbledore. Jon continuó preguntando, su preocupación vacilante. Entonces el propósito de que este infiltrado venga al vagón es... McGonagall no respondió a su pregunta y simplemente frotó el cabello de Jon. Ya has hecho suficiente por hoy, hijo, deja el resto a los adultos. Jon sensatamente no continuó haciendo más preguntas, incluso si McGonagall no le respondió, probablemente aún podía adivinar el quid de la cuestión. Él sabe muy bien en qué cosas puede participar y en qué cosas no puede participar. Dijo todo lo que tenía que decir, así que ahora no tuvo que preocuparse demasiado por el resto. Después de obtener la información importante de Jon, McGonagall abandonó el gran salón una vez más y le transmitió a Moody la información sobre que el intruso probablemente era un duende o un elfo doméstico. Pero, por extraño que parezca, Moody y su búsqueda no produjeron ningún resultado. Las 8 personas se dividieron en 4 grupos y rápidamente registraron todas las habitaciones que McGonagall había marcado, pero no vieron ni la sombra de un duende o un elfo. Incluso Slughorn, que parecía un poco pálido, salió de la habitación del hospital. Sus heridas habían sido tratadas brevemente, por lo que pudo salir de la cama, aunque todavía tenía algunos problemas para caminar. ¿Qué está sucediendo? Moody naturalmente lo conocía. Después de escuchar lo que sucedió en el vagón, la cara de la vieja morsa, que estaba blanca por la pérdida de sangre, se volvió aún más pálida. También oí el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose mientras estaba en la cama. Su voz era mucho más débil de lo habitual. En ese momento pensé que era Minerva quien estaba afuera. Ante sus palabras, Moody frunció el ceño. McGonagall dijo que vio la puerta cerrarse, y escuchó el sonido del movimiento, y un estudiante incluso vio las botas que llevaba esa persona, pero ¿por qué esta persona no estaba presente en el vagón? Nadie pudo responder a su pregunta porque nadie más sabía la respuesta. No solo las habitaciones que McGonagall señaló, Moody y los demás incluso han buscado en casi todas las habitaciones de todo el vagón, pero todavía no han logrado encontrar ninguna pista. Según el sentido común, ya sea un mago, un duende o un elfo doméstico, mientras una criatura haya estado al acecho en el vagón, es probable que haya rastros de ella, pero no solo no encontraron a la persona, ni siquiera encontraron rastro de tal ser. Esto hizo que las cosas fueran raras y extrañas. El hechizo antiaparición en el vagón ya incluía la magia de duendes y elfos, por lo que no podrían haberse ido inmediatamente después del percance usando magia. Si los hombres de Voldemort realmente tuvieran tal habilidad, entonces habrían usado directamente a la criatura infiltrada como coordenada y habrían traído un gran número de mortífagos, o tal vez Voldemort personalmente habría venido mientras Hogwarts estaba indefenso. Entonces todos en el vagón simplemente no tendrían ninguna posibilidad de resistencia. Ahora bien, que tal cosa no haya sucedido significa que la cosa no ha llegado a la peor situación, pero ¿dónde exactamente se esconde el infiltrado? Sin ninguna búsqueda fructífera, solo Moody y el mago de piel oscura Kingsley de la Orden del Fénix se quedaron atrás para ayudar a McGonagall y Slughorn a cuidar la situación en el vagón. Mientras los demás regresaban a la plaza, tenían muchas cosas que hacer todos los días, y no podían quedarse allí toda la noche. Dumbledore, Flitwick y Lily regresaron al vagón con Fawkes cerca del amanecer. Con la atenta mirada de Dumbledore, pudieron deshacerse de los mortífagos sin sufrir heridas, aunque estaban mentalmente agotados. Tan pronto como regresaron al vagón, Dumbledore fue a su oficina y escuchó a McGonagall relatar todos los eventos que habían sucedido durante su ausencia de la escuela. Este asunto debe investigarse, Albus. Una vez más hemos descubierto que no es una coincidencia.
La persona que se infiltró en el vagón busca constantemente oportunidades para revelar información sobre su paradero. Siempre estaremos en peligro por esto. McGonagall dijo con cara severa, estaba alarmada por el incidente de hoy. Han experimentado numerosas situaciones peligrosas durante sus 7 años en el exilio, muchos magos, incluida la madre de Neville, se sacrificaron por esta escuela, pero ahora se enfrentan a un peligro que es suficiente para acabar con todos sus esfuerzos anteriores. En comparación con ella, el rostro de Dumbledore todavía puede describirse como tranquilo, sus dedos golpeando la mesa y un rastro de fatiga evidente en su voz. Su objetivo final no es destruirnos, y desde luego nos molestará en hacerlo antes de que muera. Lo que realmente quiere, deberías poder descifrarlo, Minerva. McGonagall frunció sus espantosos labios blancos mientras su voz temblaba suavemente. Aún así, no debemos dejar nada al azar. Tenemos que encontrar a la persona que se infiltró en el vagón. Tenemos que encontrarla. Dumbledore entrelazó sus dedos, no respondió ni miró a McGonagall. En cambio, su mirada se clavó profundamente en la pared llena de retratos en la pared opuesta de la oficina y en el emblema del león, el águila, el tejón y la serpiente que se habían convertido en tabú en el mundo mágico. Capítulo 39. Las 5 piedras. La atmósfera en Hogwarts después de Navidad era algo apagada. Aunque nadie murió en el ataque de anoche, la frecuencia de 2 ataques consecutivos en menos de medio año escolar dejó el corazón de cada estudiante lleno de ansiedad, porque nadie sabe si habrá una tercera vez en el futuro. Los estudiantes que aún tenían familias a las que acudir fueron enviados a casa individualmente por Lily uno por uno después de Navidad, y tanto Neville como Ron fueron los estudiantes de primer año que dejaron el vagón para pasar una semana con sus familias durante estas vacaciones sin clases. El dormitorio doble original ahora queda solo para Jon, pero él no se siente solo, pasa la mayor parte del tiempo solo en el dormitorio leyendo, y solo ocasionalmente va a la sala común para relajarse con Lavender y Justin por invitación de ellos. Después de la noche de Navidad, Dumbledore y la profesora McGonagall no lo recompensaron ni elogiaron abiertamente, lo que también es una especie de protección para él. Después de todo, aunque la criatura que acecha en el vagón hasta ahora no lastimó a nadie, pero no hay forma de garantizar que no tome represalias contra Jon después de enterarse de que fue por Jon que se descubrió su rastro e identidad. Sin embargo, en privado, McGonagall le pidió a Jon que hiciera una pequeña petición no demasiado excesiva como recompensa. Jon no lo pensó 2 veces y pidió el derecho a tomar prestados libros de la sección restringida de la biblioteca. La biblioteca del vagón también tiene varios estantes de libros restringidos, que están llenos de libros mágicos que son peligrosos para los estudiantes, y nadie puede tomarlos prestados a menos que tenga la aprobación del profesor. Después de algunas dudas, McGonagall accedió a esta petición, pero añadió una condición previa. Todos los libros prestados por Jon de la sección restringida debían registrarse además con ella. No quería estudiar en secreto la magia oscura en la sección restringida, solo quería tener acceso a más conocimiento mágico y no tenía ninguna razón para rechazar la solicitud de la profesora McGonagall, que tiene como único objetivo garantizar su bienestar. El tercer día después de Navidad, Jon llamó a la puerta de la oficina de Slughorn temprano en la mañana. Tras 3 días de recuperación, las quemaduras en la espalda de Slughorn casi habían sanado, y para un maestro de pociones como él, tenía los medios para salvar su vida, siempre y cuando no fuera una lesión que lo matara instantáneamente. Las heridas causadas por el encantamiento explosivo parecen graves, pero en realidad son heridas superficiales, y ni siquiera quedarán cicatrices después de que la poción haga efecto. Llegaste justo a tiempo. Slughorn, que estaba recostado en una silla reclinable y comiendo piña cristalizada temprano en la mañana, vio a Jon entrar y una sonrisa apareció inconscientemente en su rostro. ¿Se siente mejor, profesor?, preguntó Jon mientras dejaba una caja de caramelos Bertie Bott's de todos los sabores que había recibido en Navidad. Visitar a los enfermos sin duda requería un regalo, aunque el propósito principal de esta visita no era solo visitar a un enfermo. Una caja de grajeas Bertie Bott's de todos los sabores no era nada para Slughorn, pero la sonrisa en su rostro se hizo visiblemente más grande. No soy tan delicada, Filius puede dar clases de encantamientos incluso con un brazo faltante, y Moody puede blandir su varita en el campo de batalla incluso con una pierna y un ojo faltantes, así que, ¿qué me importa esta lesión? Slughorn no dijo demasiado sobre estas cosas innecesarias y fue directo al tema.
Según nuestro programa, hoy es el día en que oficialmente comenzaré a enseñarte a lanzar hechizos con este anillo, pero tampoco puedes relajarte en tu aprendizaje de oclumancia. En este momento, aún estás construyendo un muro alrededor de tu mente. Si alguien realmente quiere invadir tu memoria, es fácil detectar problemas en ella, y en ese caso, tu situación podría volverse más peligrosa debido a tu resistencia. Jon asintió solemnemente ante esto, incluso sin el recordatorio de Slughorn, no habría terminado su estudio de oclumancia. Este tipo de magia es equivalente a la base de su vida en el mundo mágico. Eso es todo lo que tengo para ofrecerte ahora, dame ese anillo. Jon se quitó un colgante de su cuello, el anillo de zafiro estaba atado a este colgante, de lo contrario, sería demasiado llamativo para un niño que no tuvo contacto con el mundo exterior desde que llegó a Hogwarts a la edad de 11 años tener un anillo de piedra preciosa en su mano sin ninguna razón. Slughorn tomó el anillo de su mano y apuntó el zafiro en forma de diamante que está incrustado en la superficie del anillo hacia la luz del sol. Como te dije antes, puedes usar este anillo como una varita completamente diferente. ¿Ves esta piedra azul? Es el núcleo de la varita. Al igual que la legendaria piedra filosofal de Nicolas Flamel, este zafiro también es una piedra alquímica artificial, y su método exacto de producción solo lo conoce mi difunto amigo, pero puedo estar seguro de que, a diferencia de la varita, este anillo tiene más de un núcleo de varita. Habló mientras señalaba a ambos lados del anillo de zafiro hacia Jon, y cada lado tenía otras dos ranuras en forma de diamante del mismo tamaño que la piedra central. Cuando recibí este anillo, esta era la única piedra que quedaba en él, y no me dijo el paradero de las 4 piedras restantes en las últimas horas de su vida, pero supe en sus notas mágicas que una de ellas fue escondida por él en Hogwarts. Jon parpadeó. ¿Hogwarts? Sí, pero no esta carreta en la que estamos ahora, sino el castillo de Hogwarts que han tomado. Antes de que el Señor Oscuro se apoderara por completo de la comunidad mágica, Adrien fue profesor de defensa contra las artes oscuras durante un año, pero sufrió un accidente al final del semestre y no continuó enseñando. Sin embargo, dejó parte de su investigación en ese castillo. Slughorn le dirigió a Jon una mirada profunda. En el futuro, si tienes la oportunidad, debes hacer tu mejor esfuerzo para recuperar esa piedra, y lo mismo ocurre con las 3 piedras desconocidas restantes, todas son muy importantes para ti. Jon miró la piedra azul del anillo y preguntó vacilante. ¿Y cuál es exactamente el uso de estas piedras en el anillo? Puedes pensar en cada piedra como si fuera un dispositivo para lanzar hechizos. Slughorn dijo con seriedad. Los magos requieren una gran fuerza de voluntad para lanzar hechizos por sí solos. Incluso si cumples los requisitos para aprender esta forma de lanzar hechizos, eso no significa que puedas lanzar cualquier magia sin cuidado. Dado que la magia está activa en ti, la fuerza de voluntad necesaria también te afectará constantemente, lo que interferirá con la liberación de otros hechizos. Por eso, solo puedes lanzar un hechizo a la vez. La gema del anillo fue diseñada para ayudarte a compartir esta presión, manteniendo la fuerza de voluntad para lanzar hechizos sobre ti mismo, de modo que puedas lanzarlos sin que la magia que uses te frene. En pocas palabras, con cada piedra puedes aprender un tipo de magia que cambiará tu magia interior. Y, en teoría, la cantidad de magia que se puede manejar con esta piedra es 5. Capítulo 40. Una fuerte voluntad impulsa el éxito de la magia. Primero, debes determinar el primer hechizo que planeas usar en tu cuerpo. Slughorn le hizo un gesto a Jon para que cogiera su propia varita. En esta primera mitad del año escolar, Filius ya debería haberte enseñado 2 o 3 hechizos. ¿Cuál sientes que te resulta más cómodo y competente usar? Jon dudó un momento y luego dijo. Bueno, el primer hechizo que aprendí fue el encantamiento levitatorio, así que soy el más competente en su uso. Entonces elige el encantamiento levitatorio. Slughorn ayudó a Jon, quien parecía inseguro. Acabas de empezar a aprender, no deberías elegir un hechizo demasiado complicado para lanzar con el anillo. El encantamiento levitatorio es perfecto. Es el primer hechizo que casi todos los magos aprenden al empezar a controlar su magia. Es fácil de aprender y su efecto es muy práctico. En este sentido, Jon ciertamente no tiene objeciones, hasta ahora solo puede usar un total de 4 hechizos con destreza. Encantamiento levitatorio, encantamiento de encendido de varita, encantamiento reparador y hechizo de pies danzantes. Los primeros 3 hechizos se aprendieron en la clase de encantamientos, el hechizo de los pies danzantes. Tarantallegra aprendió por sí solo después del horario escolar cuando se topó con este hechizo en la biblioteca.
Aparte del encantamiento levitatorio, Jon no podía pensar en qué efecto tendrían los otros 3 hechizos si actuaran directamente sobre él. El encantamiento de varita lo transformará en un hombre resplandeciente que brilla con intensidad todo el tiempo. El encantamiento reparador sanará su cuerpo mutilado al lesionarse. O el hechizo de pies danzantes le permitirá bailar magníficamente. A excepción del medio, que sonaba un poco confiable, ¿cuál sería la letalidad de los otros 2 hechizos si realmente funcionaran así, además de hacer que sus enemigos mueran de risa cuando los usa? De todas estas opciones, el encantamiento de levitación es el único hechizo que parece práctico por ahora. Este amuleto puede hacer que los objetos floten y vuelen al reducir el peso. Cuanto más hábil sea el usuario al lanzar el amuleto, más objetos pesados podrá impulsar. Si este hechizo puede ser utilizado por el propio mago, entonces podrá tener la habilidad de volar sin ninguna fuerza externa, ¿no? Cuando pensó en esto, los ojos de Jon no pudieron evitar emocionarse, pero Slughorn, que claramente discernió sus pensamientos en ese momento, le arrojó una olla de agua fría antes de que pudiera soñar despierto. No lo tomes tan a la ligera, el anillo solo puede ayudarte a cambiar la forma en que lanzas hechizos, no puede cambiar el poder de tu hechizo mágico. Si tu hechizo de levitación en sí no se domina en profundidad, entonces no podrás lograr lo que esperabas. Pero Jon no se desanimó por lo que dijo, la oportunidad ahora está frente a él, y el tipo de competencia que pueda lograr más adelante solo dependerá de sí mismo. Primero, lanza el hechizo de levitación una vez, déjame ver que también has aprendido este hechizo. Después de escuchar las palabras de Slughorn, Jon apuntó su varita a un libro en el escritorio frente a él y procedió a recitar el encantamiento. Wingardium Leviosa. En el segundo siguiente, el libro se elevó como si lo hubiera levantado una fuerza inexplicable y se elevó abruptamente en el aire. Entonces Jon lo controló para que se moviera. Slughorn estaba satisfecho con el efecto del hechizo de levitación de Jon. Muy bien, incluso en el 4º año, no puedes encontrar un estudiante que pueda usar y controlar el hechizo de levitación a tu nivel. Jon miró a Slughorn con una mirada expectante. ¿Entonces este nivel es suficiente? En lugar de responder a su pregunta, Slughorn le entregó directamente el anillo a Jon y dijo con una sonrisa: ponte el anillo en el cuerpo, ya sea alrededor del cuello o en la mano, y luego pruébalo. No necesitas usar la varita, solo recita el encantamiento como siempre, pero piensa en hacerte volar a ti mismo en lugar de algún tipo de objeto, que es solo un reemplazo de objetivo. Deberías poder hacerlo. Jon preguntó con cierta incredulidad. ¿Es así de simple? ¿Simple? Slughorn sonrió, solo pruébalo una vez antes de preguntar. Jon volvió a llevar el anillo alrededor del cuello y resistió el impulso de coger su varita y agitarla, lo cual es un hábito que ha desarrollado. Después de unos segundos, simplemente recitó el encantamiento. Wingardium Leviosa. Podía sentir claramente el poder mágico en su cuerpo siendo movilizado, pero ese poder era extremadamente minúsculo, mucho más débil que cuando lanzaba hechizos con una varita. A diferencia de cualquier otro hechizo anterior que había usado, donde su poder mágico fluía a través de su varita para afectar el mundo real, fluía directamente al anillo que llevaba alrededor de su cuello, y luego regresaba rápidamente a su cuerpo. En ese momento, Jon se sintió un poco diferente a hace un segundo, pero en la superficie, no había cambiado en absoluto. ¿Sientes algo?, preguntó Slughorn. Jon no respondió de inmediato, en cambio, levantó el brazo vacilante, luego saltó en el lugar unas cuantas veces, antes de decir vacilante: siento que mi cuerpo se ha vuelto un poco más ligero, pero el cambio es tan mínimo que no se nota la diferencia entre antes y después. La sonrisa en el rostro de Slughorn se congeló, contuvo su expresión y miró a Jon con cara seria de pies a cabeza. ¿Estás seguro de que lo percibiste correctamente? Jon no pudo dar una respuesta precisa porque no había manera de saber si ese cambio sutil era real o simplemente un concepto erróneo de su parte. Pero Slughorn aparentemente tenía los medios para determinar el cambio en su cuerpo en ese momento. Empujó su varita sobre los hombros y brazos de Jon y sintió el poder mágico que se había mezclado en sus extremidades, que era bastante diferente de lo normal, y una mirada de asombro apareció en su rostro. Es sutil, no es fácil de notar, pero efectivamente hay un cambio. Es increíble, Jon, es realmente increíble. Jon tuvo algunas dificultades para comprender su comportamiento. ¿Qué tiene de malo eso, profesor? Slughorn salió de ese momento de pérdida de concentración y le explicó seriamente a Jon.
Una vez te expliqué que, para cualquier magia, el poder mágico y la voluntad son fundamentales. El conjuro y la varita son solo auxiliares. Sin embargo, si no hay auxiliares, incluso si se cumplen las condiciones necesarias, lanzar hechizos se volverá extremadamente difícil. Filius debería haberte explicado, en la clase donde aprendiste el encantamiento de levitación, el error de un mago que una vez invocó a una vaca por pronunciar mal una sílaba del encantamiento, y este es solo un ejemplo típico. Ahora estás cambiando tu forma de lanzar hechizos. Sería equivalente a revertir el sistema de hechizos mágicos con la varita. Aunque el hechizo en sí no cambiaría, el encantamiento anterior del encantamiento de levitación no te será aplicable. Normalmente, si usas la misma pronunciación del encantamiento que el sistema de lanzamiento de la varita, no debería haber tenido ningún efecto. El cambio mágico en ti no será el mismo que el cambio en el mundo exterior. Debido a errores silábicos, el efecto de todo el hechizo cambiará. El encantamiento para lanzar el hechizo sobre ti mismo deberá modificarse. El encantamiento habitual no debería tener ningún efecto en ti. Jon entendió el punto de Slughorn, recitó el encantamiento de acuerdo con la forma en que el lanzamiento de la varita era simplemente incorrecto, aunque la pronunciación incorrecta de los encantamientos al lanzar hechizos sobre nosotros mismos no daría como resultado que el encantamiento de levitación se convirtiera en magia de invocación de vaca, pero tampoco produciría ningún efecto en absoluto. Pero ahora su encantamiento, que de otro modo sería erróneo, resultó ser efectivo, aunque el efecto fue mínimo. De la nada a algo hay un salto muy grande. Entonces, ¿por qué pasó esto?, preguntó Jon, un poco desconcertado. El método auxiliar era incorrecto, pero la magia que debería haber fallado tuvo éxito. Entonces, la única razón podría ser el poder mágico y la voluntad. Slughorn lo miró con seriedad. Tu poder mágico es normal, igual al de otros niños de 11 años, así que la única explicación sería la fuerte voluntad que impulsó el éxito de la magia. Capítulo 41. Experimentos de combinación. La voluntad es algo que no se puede medir específicamente. En el mundo mágico, para lanzar cualquier hechizo, es necesaria la voluntad o lo que podríamos llamar intención y emoción, y se considera tan importante como el poder mágico en el proceso de lanzar un hechizo. Al igual que las 3D del encantamiento de aparición: destino, objetivo, determinación, resolución, y deliberación, sin prisa, todas ellas son en realidad la manifestación de la voluntad, intención. La mayor diferencia entre las personas es la brecha mental. Quienes creen que pueden lograr algo con certeza tienen niveles de determinación muy distintos a los demás. En magia, esto se refleja de una manera muy directa. Por ejemplo, en el caso del mismo hechizo, la fuerza de la voluntad determinaría el poder de ese hechizo si el poder mágico, la pronunciación y la precisión del manejo de la varita son idénticos entre sí. Por supuesto, otros factores también producirán una diferencia, pero no será tan obvio para todos como la voluntad, intención. Tal como se mencionó en la historia original, los verdaderos magos oscuros con corazones oscuros nunca podrán aprender el encantamiento Patronus, porque no hay forma de que estructuren alguna buena intención que sea suficiente para lanzar ese hechizo en sus mentes, por lo que incluso si todos los demás factores están presentes, no podrán aprender este hechizo debido a su mentalidad. Según Slughorn, la voluntad de Jon es mucho más fuerte que la de un mago normal. Esta es la razón por la que pudo usar a la fuerza el hechizo de levitación que se suponía que fallaría. Pero incluso si se puede producir un efecto tan débil, es simplemente inútil, y lo siguiente que Jon debe hacer es seguir intentando encontrar la forma correcta de pronunciar el encantamiento. Como no hay precedentes previos, ya se ha intentado innumerables veces la pronunciación más exacta para que la aprenda directamente. En este sentido, ni siquiera Slughorn puede ayudarlo, Jon solo puede confiar en sí mismo poco a poco con el método exhaustivo para averiguarlo. La carga de trabajo en realidad no es pequeña, aunque es solo un hechizo, el encantamiento de levitación tiene un total de 8 notas, según el sonido corto y largo, hay casi miles de combinaciones diferentes de tonos altos y bajos, pero si dedica el resto de la semana o más de vacaciones en ello, básicamente puede obtener una pronunciación aproximada del encantamiento. Pero antes de comenzar oficialmente, primero fue a la oficina de la profesora McGonagall y le pidió al profesor de transformaciones un favor para que le transformara una báscula. Debido a que su poderosa voluntad le ayudaba a hacer que incluso el encantamiento equivocado funcionara, necesitaba una comparación más precisa para descubrir la diferencia.
En los 2 días siguientes, Jon estuvo completamente encerrado en su dormitorio, preparó una gran pila de pergaminos y comenzó cambiando las sílabas de la primera nota del hechizo, cambiando constantemente el tono, la duración del sonido y luego subiéndose a la escala para observar los cambios producidos en su cuerpo. La mayoría de las malas pronunciaciones de los encantamientos produjeron un cambio apenas detectable, pero se puede detectar por el valor reflejado visualmente en la balanza, que mostró que el peso de Jon era entre 500 gramos y 1000 gramos más ligero que antes de lanzar el hechizo. Este efecto es ciertamente muy insatisfactorio, no le proporcionará ni siquiera una pequeña ayuda, y mucho menos le hará volar por el aire como había esperado anteriormente que lo hiciera, bajo la influencia del hechizo de levitación. Este intento continuó hasta que Neville y Ron regresaron al vagón al final de las vacaciones. Cuando Neville regresó a su dormitorio, notó que Jon había estado cantando el encantamiento de levitación incorrecto una y otra vez durante todo el día, y luego se había subido a la báscula para medir su peso como un loco. ¿Qué te pasa? ¿No fuiste el primero en aprender el encantamiento de levitación? ¿Por qué ni siquiera puedes recitar el conjuro ahora? Y aunque solo sea una práctica, deberías llevar una varita, ¿no? Neville miró a Jon preocupado, con un rostro lleno de dudas de que estuviera bajo algún tipo de hechizo maligno. Jon no esperaba que pudiera ocultar el asunto de la práctica del hechizo de levitación, por supuesto, no mencionaría el anillo ni el método para lanzar el hechizo, y Slughorn también le enseñó la magia de oclumancia específicamente para ocultar este asunto. Pero mientras le explique a Neville que esto es algo que el profesor le enseñó sin explicarle mucho, con la inteligencia emocional actual de Neville, sabiamente se abstendrá de hacer más preguntas. 2 kilos, es la mayor pérdida de peso hasta ahora, pero desde luego no es mucho. Mirando la báscula, Jon meneó la cabeza con decepción y volvió a marcar una de las combinaciones pronunciadas en el pergamino con un símbolo erróneo, añadiendo el peso reducido. Después de observarlo realizar tantos experimentos, Neville ya puede ver lo que realmente quiere lograr en este punto, y no puede evitar lanzar un comentario. Creo que la razón por la que obtuviste ese resultado es que simplemente fuiste al baño, en realidad no hay ninguna diferencia. Pensando en su comentario por un momento, Jon asintió con la cabeza, tomó nuevamente la pluma y tachó el peso marcado al lado de la combinación de pronunciación, y escribió un valor de acuerdo a la cantidad estimada de excreción que acababa de defecar. ¿Pero de verdad puedes tener éxito en semejante intento? Neville no pudo evitar decir, ¿no recuerdas lo que dijo el profesor Flitwick cuando empezamos a aprender el encantamiento de levitación? Este encantamiento no puede afectar al mago debido a la resistencia a la magia en nuestro cuerpo. De lo contrario, no existirían las escobas voladoras. Jon no respondió directamente a su pregunta, sino que simplemente se encogió de hombros y dijo, lo intentaré. Con eso, se quedó mirando el siguiente conjunto de pronunciaciones de encantamientos escritas de antemano en el pergamino. Bueno, esta vez acortaremos las primeras 3 notas Win, Gar y De. Luego alargaremos las 5 notas restantes Un, Le, Be, O y Sa para intentarlo. Neville simplemente se sentó en el borde de la cama y observó cómo Jon se levantaba y comenzaba a recitar el encantamiento, todavía incapaz de resistirse a murmurar en voz baja. Bien, la pronunciación del encantamiento de levitación es correcta esta vez, aunque es exactamente al revés. En el original Hermione le enseñó a Ron la pronunciación correcta. Wingarde un Levioso, sería extraño si funcionara. Justo cuando sus palabras se apagaban, Jon había pronunciado el encantamiento del hechizo con una claridad incomparable. Wingarde un Leviosa. En el momento en que se pronunció el encantamiento, Jon percibió algo especial esta vez. La magia nunca había estado tan visiblemente movilizada como cuando lanzaba hechizos con su varita normalmente. Sin la varita como salida, el poder mágico se trasladó de su cuerpo al anillo y luego volvió una vez más a su cuerpo después de un tránsito. La repentina sensación de ligereza en su cuerpo casi hizo que Jon tropezara y perdiera el equilibrio y cayera al suelo, pero afortunadamente, se agarró al escritorio inmediatamente para recuperar el equilibrio. Neville también notó la anormalidad de Jon, pero al principio no pensó que fuera debido al éxito del experimento de Jon, sino que lo miró con sospecha. No estás fingiendo, ¿verdad? El rostro de Jon mostraba una emoción incomparable. No habló y le dio la respuesta a Neville directamente con acciones. Con una mano apoyada en el escritorio, saltó con todas sus fuerzas desde su posición inicial. ¡Bum!
En el segundo siguiente, su cabeza golpeó sólidamente el techo de 3 metros de altura del vagón. Fin del capítulo 41.